Módulo de codificación digital de señales. Diseño de filtros FIR con MATLAB. A través de esta herramienta hemos utilizado los filtros FIR. Un filtro digital es un algoritmo o un proceso computacional que transforma una señal muestrada en una secuencia de entrada o una secuencia de entrada en otra de salida. Para obtener los filtros se necesita de tres condiciones: la condición de magnitud y o fase de la respuesta en frecuencia, saber la respuesta al impulso o al escalón unitario, y la última son las especificaciones del tipo y el orden de filtro. A continuación tenemos una lista de los filtros: filtro pasabajo, pasalto, pasabanda y rechazabanda. Trabajaremos con el filtro pasabajo. Para el diseño de filtros FIR de fase lineal, vamos a analizar el filtro pasabajo, en el cual vamos a determinar todos los valores para el filtro. Y de la misma manera, vamos a determinar el orden del filtro mediante un tipo de ventana. Para este filtro, vamos a utilizar una frecuencia pasante de 250 Hz. Una frecuencia atenuante de 450 Hz, una frecuencia de muestreo de 1500 Hz, una desviación de la banda pasante de 0.02, una desviación de la banda atenuante de 0.001. Una vez listado todos los valores, el botón calcular va a extraer estos valores del edit y los va a procesar e imprimir los valores en cada uno de los siguientes fórmulas. En este caso tenemos el cálculo de la frecuencia de la banda pasante, la frecuencia de la banda atenuante y la frecuencia de corte, la cual viene a ser la suma de las dos frecuencias dividido para 2. En este filtro tenemos que tomar en cuenta las atenuaciones, en el cual tenemos nuestra atenuación de la banda pasante, que está dada por menos 20 logaritmo de 1 menos la desviación de la banda pasante, y la atenuación de la banda atenuante, que es igual a menos 20 logaritmo de la desviación de la banda atenuante. Para el cálculo del orden del filtro, vamos a utilizar el valor de delta W, en el cual hacemos una resta de la frecuencia de la banda atenuante menos la frecuencia de la banda pasante, y de la misma de delta W sobre 2pi. Para desarrollar este filtro pasabajo hemos tenido varias ventanas. Tenemos la ventana rectangular, la de Hanning, la de Hamming, la de Blackman y la de Kaiser. Utilizaremos en este momento la ventana rectangular. Para los cálculos del orden en la ventana rectangular trabajamos con delta F. En la ventana rectangular utilizamos el parámetro delta F para obtener el orden del filtro. Como se puede observar, WDN tendrá el valor 1 en el rango presente, y utilizaremos la fórmula de la orden del filtro por delta de la frecuencia es igual a 0.9. Tenemos dos tipos de gráficas: el dominio tiempo-frecuencia y la frecuencia normalizada. Dominio tiempo-frecuencia. En el dominio de tiempo-frecuencia, como se puede observar, tenemos la gráfica de un filtro pasabajo. En la frecuencia normalizada utilizaremos la herramienta de visualización de filtros. Tenemos aquí el espectro con ruido, y en la siguiente opción tenemos la magnitud de la respuesta del impulso. Como segunda opción de ventana, la ventana de Hanning.
En la ventana de Hanning utilizaremos de igual manera el valor de delta F. Pero aquí para obtener el valor de W de n se utiliza la fórmula correspondiente para obtener el rango del orden de I de n. Tenemos aquí la curva característica en dominio del tiempo y en dominio de la frecuencia de un filtro pasabajo. De igual manera, en la siguiente tenemos la ventana de Hamming. En la ventana de Hamming, como se puede observar, utiliza la frecuencia con tomaremos en cuenta que para obtener el orden del filtro ocuparemos la fórmula donde n, que es la orden, por delta f es igual a 3.3. Aquí tenemos en el tiempo en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Aquí, como se puede observar, existen dos señales. La una es periódica y la otra es estática. La de Kaiser. A continuación tendremos la ventana de Blackman. En la ventana de Blackman utilizamos de igual manera la fórmula respectiva donde el orden por delta de f es igual a 5.5. Tenemos en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. A continuación explicaremos la última, que es la ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser utiliza varios parámetros para obtener su fórmula, como es el WDS y beta, como se puede observar en la imagen. Tenemos aquí en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, y para observar de mejor manera, haremos grande lo que es la señal. A continuación vamos a explicar lo que es un filtro pasabanda. Para el análisis de un filtro pasabanda de fase lineal, vamos a tomar en cuenta los siguientes valores. Tenemos la frecuencia de atenuación 1, que va a ser de 200 Hz. La frecuencia de banda pasante 1 de 250 Hz. La frecuencia de banda pasante 2 de 450 Hz. Y la frecuencia de banda atenuante de 550 Hz. Vamos a tener tres valores de desviación. La desviación S1, que sería la desviación de la banda atenuante 1 de 0.01. La desviación de la banda pasante de 0.001. Y la desviación de la banda atenuante 2 de 0.02. Una vez ingresado todos los datos para el diseño de nuestro filtro, vamos a obtener, en este caso, como es un filtro pasabanda, tendremos que calcular las frecuencias de corte WS1, WP1, tanto para las frecuencias pasantes y atenuantes, así como WS2 y WP2, las cuales tendremos 4 frecuencias. De las mismas, calculamos la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2.
dependiendo del atenuante WC1 y la frecuencia de la banda pasante WP1. También para la banda pasante WS2 y para la banda atenuante también tenemos su respectivo cálculo. Con estas frecuencias podemos calcular la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Como es un filtro pasabanda, vamos a analizar las atenuaciones. En este caso, tenemos la atenuación de la banda atenuante 1 y la atenuación de la banda atenuante 2, que se da por la fórmula de menos 20 logaritmo de la desviación, y es tanto delta S1 como delta S2. En cambio, hay un cambio para lo que es la atenuación de la banda pasante, en la cual se toma como consideración 20 de logaritmo de 1 más la desviación de la banda pasante sobre 1 menos la desviación de la banda pasante, en la cual tenemos su respectivo cálculo. Como es un filtro pasabanda, tendremos dos anchuras de transición, en el cual tenemos delta F1 y delta F2, con los cálculos de sus respectivas delta W1 y delta W2. Tendremos también la orden del filtro en rectangular, en Hanin, en Hamming, en Blackman y en Kaiser. Para el análisis de estos filtros vamos a explicar la parte de código. En este caso tenemos las declaraciones de nuestras entradas. Tenemos la función suma, en la cual sería nuestro botón calcular, en el cual hemos declarado variables a un edit, el cual obtiene los valores ingresados. En este caso, para el análisis de los dos filtros anteriores, fue las frecuencias, las desviaciones, y aquí mostramos los cálculos. Como podemos observar, tenemos el análisis un paso alto. Para el cálculo de la frecuencia de la banda pasante tenemos que es a 2pi y los dos valores que hemos ingresado, los cuales se obtienen y se realizan el cálculo. A estos valores le añadimos otra variable para poder imprimirla, en este caso en nuestro edit, que va a estar dado por respuesta WP. En esa parte imprimimos nuestros valores. De igual manera, para los siguientes cálculos, para la frecuencia atenuante y para los demás. Ahora, ¿cómo trabajamos con las variables globales? Como necesitamos trabajar con las ventanas, necesitamos enviar en esa forma nuestros datos. Entonces tenemos que vamos a declarar como forma global nuestra delta F, la cual se utiliza para el orden del filtro. Y mediante esta variable local podemos obtenerlo en otro guide. Ahora, vamos a ver el código, lo que es de un rechazabanda. Ya. De igual manera que los filtros anteriores, tenemos el ingreso de los datos, tenemos la creación de los botones y de los axes. Aquí en esta parte tenemos en donde seleccionamos el tipo de ventana. Igual, adquiriendo las variables globales que ya se crearon en el código. En este filtro, igual analizamos nuestro código para la creación de cada ventana. Bueno, hemos creado un botón, como se dieron cuenta anteriormente, para cada ventana. Entonces, el botón que hemos creado va a realizar la gráfica de cada ventana. Por ejemplo, como dijo mi compañero, trabajamos con variables globales, lo que es delta F, para obtener la orden del filtro y para poder graficarla. De igual manera, en el filtro pasa abajo obtenemos lo que son las frecuencias que ingresamos
por teclado y esas frecuencias son guardadas en las variables A, B, C, D, E respectivamente. Realizamos el cálculo de las frecuencias, declaramos las variables locales de lo que es delta para poder trabajar en cada ventana respectivamente. También hemos hecho una función en la cual extraemos las variables, lo que es delta F y alfa S, para cada, para cada ventana. Tenemos diferentes guides para las ventanas. Por ejemplo, para la ventana rectangular hemos extraído del guide pasa abajo la variable delta. Es por esa razón que utilizamos las variables locales. Se realiza un switch para poder extraer, o sea, para poder publicar o presentar lo que es el valor de delta F. Utilizamos la fórmula de la variable de la ventana rectangular y también utilizamos el WBTool para poder graficar lo que es la ventana rectangular con orden n. De igual manera, para la otra herramienta que es la FBTool, la que trabaja, bueno, hemos decidido ponerlo que trabaje en un rango de -25 a 25 para que sea esta graficada.